Preston B. Nichols nació en Long Island, Nueva York, en 1946 y falleció el 5 de octubre del 2018. Era un experto en ingeniería electrónica. Después de graduarse entró en electrónica de defensa y terminó trabajando en Brookhaven y Yale. Colaboró en el proyecto de ciencias de la mente en Montauk. Estaban trabajando en la interfaz de la mente de una persona con la computadora, con la inteligencia artificial. Preston trabajó con Al Bielek en los aspectos psíquicos de Montauk y el programa Montauk Boys. Preston entrenó a los Montauk Boys para ser guerreros psíquicos. La silla de Montauk en la que trabajaba utilizaba campos cuánticos sutiles para leer los pensamientos de una persona. Un psíquico se colocaba en la silla, entraba en trance y un grupo de bobinas recogían las emanaciones psíquicas. Un banco de receptores de radio diseñados por Nikola Tesla recogía y digitalizaba el pensamiento del psíquico, convirtiendo el pensamiento en códigos informáticos. La torre de radar se utilizó para intentar traer el pensamiento a la realidad física. Muchos de estos experimentos fueron exitosos. Esta silla, la silla de Montauk, fue utilizada para muchos propósitos. Uno era abrir un vórtice para viajar en el tiempo. Otro dato curioso es que el proyecto Fénix fue un proyecto que evolucionó a partir del proyecto Filadelfia. Fue un proyecto que la Armada realizó entre los años 1930 y 1940, en un intento por hacer que los barcos fueran invisibles. Franklin Roosevelt, a quien Nikola Tesla conoció en 1917 cuando era secretario de la Armada, le pidió a Tesla en ese momento que hiciera un trabajo para el gobierno. Aceptó y se convirtió en director del proyecto de invisibilidad hasta que renunció en el año 1942 por causas desconocidas. En el año 1936, después de un estudio intensivo, decidieron realizar una prueba inicial de su trabajo. Lograron alguna invisibilidad parcial. La Armada y todos los demás fueron alentados a continuar con el trabajo. El barco del proyecto Filadelfia entró en el hiperespacio. Tuvieron todo tipo de problemas con la gente en el barco. Fue un gran éxito, así como un gran fracaso, y acabaron archivándolo. Alrededor del año 1947 se decidió reactivar el proyecto y se trasladó a Brookhaven, en los laboratorios de Brookhaven, con el Dr. John von Neumann y sus asociados. En el proyecto Fénix trabajó con la tecnología Stealth. También se produjo todo tipo de tecnologías energéticas como la radiosonda. La máquina de radiosonda era una pequeña caja blanca que se acopló a un globo sonda y se envió a la atmósfera del planeta. El gobierno le dijo a la gente que era para recopilar datos meteorológicos. Se utiliza un tipo muy inusual de modulación de pulso. En la mayoría de los casos utilizaron un oscilador de onda continua y pulsaron la señal. Esto resultó ser una conversión muy eficiente de energía eléctrica a energía etérica. Estos aparatos fueron diseñados en los laboratorios nacionales de Brookhaven. Un militar retirado que trabajaba allí le dijo a Preston Nichols que el diseño fue hecho originalmente por Wilhelm Reich. Wilhelm Reich le entregó al gobierno de los Estados Unidos un dispositivo de control del clima, un dispositivo que eliminaría el DOR. Reich pensó que si pudiera disminuir la cantidad de DOR, las tormentas no serían tan violentas. El DOR es el resultado de la energía orgónica que entra en contacto con una fuente radiactiva encerrada. Esto produce una energía orgónica mortal que amenaza la vida. También se produce en la atmósfera a través de otros procesos. El gobierno envió el dispositivo a la atmósfera a una tormenta y redujo la intensidad de la tormenta. El gobierno no le dijo al público que son dispositivos de control del clima. Lo que estamos viendo aquí es en realidad la génesis de lo que se convirtió en el proyecto Montauk, que fue una combinación del trabajo de Wilhelm Reich, Nikola Tesla y el experimento Filadelfia.
Había dos proyectos separados en el proyecto Fénix, el de invisibilidad y el desarrollo del control del clima de Wilhelm Reich. Hacia el final del proyecto Fénix, al utilizar algunos de los conceptos de Wilhelm Reich y algunos de los esquemas de transmisión utilizados en el proyecto de radiosonda, descubrieron que se podían combinar los dos factores y usarlos para el control mental. Los círculos internos del gobierno le dijeron a Preston Nichols que era para estudiar la alteración del estado de ánimo de la gente, pero es el control mental lo que estaban probando sobre la humanidad. Las personas que estaban dirigiendo dicho proyecto fueron directamente al ejército y propusieron que podrían utilizarlo para influir en las mentes del enemigo. A los militares les encantó la idea y les permitieron utilizar la antigua base de la Fuerza Aérea de Montauk. Entre los equipos solicitados se encontraba una antigua unidad de radar que estaba en la base. La base fue cerrada y todo fue subastado. El grupo luego se mudó de los laboratorios Brookhaven y ahí comenzó lo que llamamos el proyecto Fénix 2, el proyecto Montauk. Pasaron los primeros 10 años desde aproximadamente 1969 hasta 1979, investigando con el control mental. Comenzaron tomando la salida de radar, modulando la onda especial que Reich les había mostrado desde el proceso del control del clima, y se combinaron eso con el trabajo del experimento Filadelfia de Nikola Tesla. El prototipo de la silla de Montauk vino de material extraterrestre. Esta silla era esencialmente un amplificador mental. El gobierno tendría individuos especialmente capacitados para sentarse en la silla y generar formas de pensamiento que se amplificarían y transmitirían. Podían transmitir la señal y poner a las personas en un estado donde serían receptivos a la programación mental. Funcionó muy bien y encontraron otras capacidades. Se dieron cuenta de que podía funcionar para manipular el espacio-tiempo. Hicieron que un individuo con entrenamiento psíquico se sentara en la silla y generara una forma de pensamiento de un vórtice que conectaría varias épocas. En esa ocasión se conectó 1947 y 1981. Eso es exactamente lo que obtuvieron, un túnel del espacio-tiempo por el que podrían entrar y salir. Alrededor del año 1979 o 1980 estaba en pleno funcionamiento. Este transmisor tenía suficiente potencia para deformar el espacio-tiempo. El individuo en la silla, el psíquico en la silla, tendría que sintetizar la función del vórtice porque no tenían la capacidad técnica para hacerlo. Ahora se puede sintetizar mecánicamente. Tenían al psíquico en la silla, pensaba en alguna criatura y la criatura se materializaba. Hicieron que el individuo en la silla, el psíquico, pensara en todos los animales en el punto de Montauk, accediendo a la ciudad. Y eso es exactamente lo que sucedía. Tenían el poder de crear un ser. El problema que tuvieron fue que lo que crearan solo se mantenía mientras el amplificador mental estuviera encendido. El vórtice podría tener un diámetro de unas 5 millas. Era como mirar hacia un peculiar túnel en espiral que se iluminaba en toda su longitud. Comenzabas a caminar hacia este túnel y de repente eras teletransportado. Versions of the Montauk Chair. The Montauk Chair was developed by ITT, Royal Communications, for the government, or whoever developed this project. The chair had essentially 3 coils in it. You can see the Y coil went like this under the floor, formed 2 sides of a pyramid, came out. Another coil came up, formed the other 2 sides of the pyramid, came out. The third coil was essentially 2 coils, one on the floor and one on the top. These provided 3 outputs of essentially an RF signal, and the signal looked like white noise, essentially. This chair, inasmuch that this coil structure was open. It picked up from outside, as well as from inside. They had to locate this chair at Southampton, which was about 15 miles away from Montauk, so it wouldn't feed back to the transmitter. The thing would feed back, lock up, and cause all sorts of problems. So they had taken the output of the Cray 1 computer and microwave linked it over to Montauk. The first chair system looked like. Now, based upon information they've gotten from crash UFOs and
technology exchange, whatever, they found out that essentially you could put the victim between a set of Helmholtz coils. Helmholtz coils are interesting because they can be phased as such that the pickup would only be between all the coils and would exclude, to some extent, all the junk outside. Now, of course, if we go back, we're not going to do it here, to the pyramid antenna structure, this is something known as delta T or delta time sensing pickup type structure. This is one of the things the pyramid does. It does translate time waves. Now, of course, they had to get the delta time structure in the receiver. We'll go into that in a few minutes of how it was actually done.